habíamos dicho la línea que hemos seguido hasta ahora explicando el arranque del idealismo, explicando aquí que había sido bueno, tras haber indicado en términos generales lo de que, digamos, la forma, lo que Kant, viniendo de Kant se llamaba la forma, que no es el significado común y corriente de la palabra forma, que hemos tenido todos los días, lo que viniendo de Kant, había definido ya en Kant como la forma, tenía que de alguna manera generar el contenido y por lo tanto imbuirlo de alguna manera. No podía haber eso de que el contenido es contingente, de que el contenido llueve del cielo, simplemente aparece, simplemente lo hay o simplemente nos encontramos siempre ya por algún contenido. Bueno, habíamos visto entonces que en la forma tendrá que estar todo, ¿no? Habíamos visto cómo en consecuencia también el propio modo de encontrar la forma tenía que ser diferente que en Kant, puesto que si ahora no se trata de que siempre ya hay unos contenidos que son contingentes y por lo tanto siempre ya hay una validez y por lo tanto pues lo que había que hacer sería ver en qué consiste esa validez que de todos modos ya hay, eso sería Kant. Ahora no puede ser así. Ahora la forma tiene que ser un principio que tenga capacidad deductiva, capacidad generativa, por lo tanto el modo de encontrarse con ella pues tampoco puede ser ese modo fenomenológico, observacional, de constatar que hay esto y aquello y lo otro, ¿no? Y por tanto no puede haber IES, tampoco teníamos que empezar por algún punto que fuese capaz de generar todo lo demás, ¿no? Y incluso dentro de la forma, incluso algún punto que fuese capaz de generar todo lo demás. Y ese punto lo tomábamos en principio a partir de lo práctico kantiano, solo que efectuando en lo práctico kantiano esa transformación que hemos visto que el idealismo requiere, que es la consistente, esta transformación que hemos visto que el idealismo requiere, que es la consistente en que la forma misma sea ya por sí misma el contenido, es decir, la forma lo contenga todo, la forma sea todo, y por eso nos situábamos en que en ese terreno de lo práctico, que es el que vamos a partir para ver si de ahí sale todo, la forma misma ha de ser ya todo, por lo tanto el carácter mismo de decisión, decíamos, ha de ser a la vez el contenido de la decisión, ¿no? Aquello que formulábamos diciendo que cuando decido no por otra cosa, o sea, no por otro motivo o siguiendo otra guía que la de precisamente la propia autodeterminación, o sea, yo decido decidir en un fondo, ¿no? Siempre que decido decidir, ¿no? Bueno, veíamos cómo de esta manera precisamente puede fundamentarse el concepto de ética autónoma, con distintos términos que la de Kant, pero que tiene en común con la de Kant el ser ética autónoma, puesto que el criterio de enjuiciamiento está dentro, si decido decidir, efectivamente incluye esa contradicción que veíamos que ocurría también en Kant, de la posible autocondena, ¿no? Bueno, incluso cuando no es así, incluso cuando por así decir me dejo manejar, vamos a decirlo de esta manera, pues soy yo quien se deja y por lo tanto en el fondo sí estoy decidiendo, ¿no? Sí, en el fondo estoy decidiendo. Cuando mi decisión ahí es contradictoria, pues decido dejarme manipular, pero decido decidir dejarme manipular, ¿no? Bien, entonces, el problema era cómo de ahí pasábamos a lo otro que no es en Kant lo práctico, sino lo cognoscitivo. El problema era cómo de ahí pasábamos a lo otro en Kant no es lo práctico, sino lo cognoscitivo, ¿no? Y ese problema lo habíamos canalizado a través de algo que también sabíamos desde Kant, que era que el ámbito material de los
objetos posibles de decisión es lo mismo, que es el mismo ámbito material de los objetos posibles de conocimiento. Aquello de los mismos contenidos, solo que en estatutos diferentes, por así decirlo, en un caso y en otro. Entonces, como resulta que eso de la autodeterminación, que si lo vamos en la base de lo práctico, evidentemente significaba que cualquier objetivo que yo me proponga, cualquier fin que yo me proponga en un momento dado, pues al mismo tiempo es un fin tal que soy yo quien me lo propongo, o sea, no depende de él, por lo tanto, al mismo tiempo que me lo propongo, por así decir, lo supero o lo suprimo o lo dejo atrás, ¿no? Pues es algo que yo siempre sea algo que yo puedo hacer o no hacer, algo sobre lo cual mantengo la decisión. Eso es simplemente expresar de otra manera la famosa autodeterminación de la que hablo en primer lugar, ¿no? O sea, no estoy determinado por ningún fin, sino que soy yo quien determina los fines. Por lo tanto, los fines al mismo tiempo no los hay, al mismo tiempo se suprimen, ¿no? Bueno, pues puesto que los posibles fines son los posibles objetos de conocimiento también, apliquemos ese concepto de la suprimibilidad, o sea, de la dominabilidad del poder tanto producir como no producir, tanto producir como suprimir. Apliquemos eso también a los objetos de conocimiento, es decir, admitamos que un objeto de conocimiento, una cosa, un algo que nos encontramos delante, de antemano ha de ser entendido de tal manera que sea un suprimible, ¿no? Sea un suprimible. Suprimible quiere decir en realidad también producible, claro, quiere decir que yo he de, no necesariamente ahora mismo y en este momento, pero sí, digamos, como decíamos un día, de jure, es decir, como algo que en principio no puede estar nunca excluido de manera absoluta, como algo que siempre ha de poder ocurrir, está en condiciones de determinar si eso ocurre o no ocurre, ¿no? De determinar si eso ocurre o no ocurre, ¿no? Eso para todo objeto de conocimiento, pues los objetos de conocimiento posibles son las mismas entidades que los posibles fines, que los posibles contenidos de decisión, ¿no? Y por lo tanto, pues han de tener en común ese carácter que hemos deducido para los fines, para los objetos de decisión, ¿no? O sea, el hecho de que no son determinantes, sino determinados por mí, ¿no? Entonces, de ahí estábamos en el camino en la clase anterior de deducir precisamente la noción misma de conocimiento, si bien precisamente la noción misma de conocimiento, es decir, de que un cognoscible ha de ser un deducible, un cognoscible ha de ser un suprimible, un cognoscible ha de ser un suprimible, ¿no? Pues de ahí estábamos en camino de deducir efectivamente el hecho conocimiento. Y en este caso, si deducimos de ahí el hecho conocimiento, del fenómeno conocimiento, es decir, si el conocimiento es una consecuencia de la controlabilidad, es decir, producibilidad, suprimibilidad de los objetos, ¿no? O sea, del hecho de que cualquier cosa sea algo tal que no puede estar por principio excluido el que yo pueda llegar a determinar si se produce o no. De ahí sí que podríamos deducir quizá la noción de conocimiento, y en ese caso efectivamente habríamos convertido todo en uno. Ya no sería constatar, como me pasaba en Kant, que hay la decisión y hay el conocimiento, o que hay el conocimiento y hay la decisión, sino que porque hay lo uno, hay lo otro, o sea que de esa autodeterminación de la que hablábamos el primer día propuesto de Fichte se seguiría todo, incluso el conocimiento, ¿no? Incluso el conocimiento. Con lo cual efectivamente habríamos cumplido la pretensión, habíamos puesto vías de cumplimiento en la pretensión idealista, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para entrar en este camino hacíamos una advertencia que es muy importante, claro, que esto sí lo haremos, bueno, tanto como lo haremos, esbozaremos cómo se hace, que es una cuestión, esbozaremos cómo se hace. Esto efectivamente esbozaremos cómo se hace, pero bien entendido que al hacerlo así, evidentemente, el
concepto de conocimiento del que estamos hablando es un concepto de conocimiento específicamente moderno, ¿no? Pues es el concepto de conocimiento cuyo modelo pues es la física matemática, digamos, ¿no? Por eso tantas veces al hablar de objetos posibles de conocimiento y de objetos de conocimiento, pues hemos tenido que referirnos a la física, ¿no? ¿De acuerdo? No porque sea la física como una ciencia particular, sino que lo que pasa es que en cierto modo no es una ciencia particular, sino física entendida en sentido amplísimo, física entendida en sentido amplísimo, pues de alguna manera esto pues, es equivalente de lo que kantianamente es conocimiento frente a decisión, ¿no? Bueno, o sea, lo físico, precisamente, en sentido kantiano, incluso la naturaleza, en la naturaleza, en sentido kantiano, en una serie de conceptos, no en todos, pero y lo físico en todos, lo físico en todos quiere decir lo objeto posible de conocimiento, precisamente, no de decisión, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, el concepto de conocimiento que entra en este modelo que hemos dicho es un concepto de conocimiento que, lo digo no Fichte, no vamos a entrar en eso, en todo caso Fichte pertenece a la modernidad, o sea, más independientemente del nivel de conciencia que él tenga de las implicaciones de esa situación histórica determinada, ¿no? Por otra parte, pues sí, algún nivel de conciencia tiene de ello, pero no vamos a entrar ahora en ese detalle, ¿no? El concepto de conocimiento, o sea, esa operación de, digamos, de la autodeterminación y por tanto de la suprimibilidad de cada objeto, vamos a deducir el conocimiento, esa operación vamos a hacerlo, vamos a esbozar cómo se la hace, pero insistiendo en que esto quiere decir que nos estamos refiriendo a un concepto específicamente moderno de conocimiento, ¿no? Pero que de todos modos ese concepto de conocimiento que en principio hay, pues también en Kant, también en Kant moderno, ¿no? Incluso antes de Kant, ¿no? Incluso antes de Kant, que es lo moderno, ¿no? Bueno, y ese concepto de conocimiento ya de alguna manera lo individualizábamos, lo separábamos de otros ayer, ¿no? Cuando decíamos que precisamente el hecho de que en moderno, a diferencia de lo que pasa en otros momentos anteriores, en moderno, pues sí ocurra que el conocimiento en sí mismo es eso que llamaba ayer éticamente neutral, y éticamente neutral quiere decir que el conocimiento de una cosa es válido tanto para hacer con esa cosa esto como para hacer aquello, ¿no? El conocimiento de una cosa me capacita, el nivel de conocimiento que tengo de una cosa es a la vez el nivel de capacidad que tengo de hacer con esa cosa lo que yo quiera, sirve tanto para lo uno como para lo otro, ¿no? ¿De acuerdo? Que es aquello que, bueno, pues el primero que lo formula expresamente es Hume, en realidad está funcionando ya desde el comienzo de la edad moderna, está funcionando ya en la física, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir que, y bueno, ¿y esto por qué? Bueno, pues precisamente porque conocimiento tiene que ver con capacidad de dominio, ¿no? Que conocimiento quiere decir con control mío, tiene que ver con control mío sobre la cosa, ¿de acuerdo? Esto no ocurre en situación anterior a la modernidad, donde precisamente, por así decirlo, la cosa tiene su propia naturaleza, su propio ser, su propio carácter y por lo tanto la presencia cognoscitiva de la cosa es a la vez la determinación de qué es lo que se hace o qué es lo que no se hace o cuál es el trato adecuado para esa cosa, ¿no? Bueno, dábamos por ejemplo, cualquier verbo griego antiguo que signifique conocer, cualquier palabra que signifique conocimiento, en realidad lo que significa es ser capaz de habérselas con las cosas o de andar con las cosas. Por lo tanto, significa un reconocimiento del ser de cada cosa en el andar con ella, ¿no? En el andar con ella, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no se ha generado todavía la noción moderna de conocimiento neutro, digamos. Conocimiento neutro con respecto a qué hago. ¿Por qué neutro con respecto a qué hago en moderno? Pues precisamente porque neutro con respecto a qué hago, precisamente porque es lo que me da la capacidad de hacer lo que quiera, ¿no? Es decir, tengo más o menos esa capacidad en la medida en que tengo un conocimiento más o menos exhaustivo de la cosa y su contexto, de las cosas en general, ¿no? Bueno, el conocimiento es capacidad de manipulación, capacidad de dominio, y precisamente por eso tiene que ser neutral
entre una operación manipuladora y otra operación manipuladora, porque tiene que ser válido para permitir que sea yo quien decida lo que quiero hacer con la cosa, ¿no? Pues, esto no ocurre en una situación histórica anterior, ¿no? Donde el conocimiento sí determina, o sea, sí que es al mismo tiempo un patrón de conducta con la cosa conocida, ¿no? Un patrón de conducta con la cosa conocida, ¿no? Bueno, y relacionábamos esto, apuntábamos la relación al final de la clase de ayer, ya con prisa, una relación de esto que acabamos de decir con lo que es efectivamente el conocimiento de las cosas en la modernidad, ¿no? La modernidad a la cual pertenecen Kant y Fichte, ¿no? Y incluso algunos autores de antes, y bueno, todos, o en cierta manera todos, aunque con matices por lo que se refiere a los últimos, los después, ¿no? Entonces, relacionábamos eso que hemos dicho de la posibilidad de controlar, de la posibilidad de producir, suprimir, ¿no? Lo relacionábamos con características de lo que es efectivamente el conocimiento moderno de las cosas, es decir, lo que es la física. Lo que es la física en el sentido moderno de la palabra, eso que a veces históricamente se llama la física matemática, ¿no? Históricamente se llama la física matemática, pero no es que sea una física a diferencia de otras, sino que es un carácter de la física en el sentido moderno, un carácter de la física, digamos, aproximadamente de Galileo para acá, que no tiene, por ejemplo, pues la física, lo que pueda recibir el nombre de física en Aristóteles, por ejemplo, o en un personaje del helenismo o de la Edad Media, ¿no? Entonces, bueno, para relacionar de alguna manera eso con el carácter que la física tiene, ¿no? Ese producir dominante, ¿no? Con el carácter específico que tiene la física en la modernidad, o sea, con ese carácter que se suele decir, que se suele formular con el adjetivo matemática a continuación, ¿no? Física matemática, o sea, anteriormente, digamos, hay la física y hay la matemática, pero lo que quizá no hay anteriormente es la física matemática, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no hay, entonces, para efectivamente relacionar ese carácter, relacionar ese rasgo con lo que estábamos diciendo del producir, suprimir y de la capacidad en general de manipular, para establecer esa relación empezábamos por constatar que hay una serie de postulados, principios, evidencias, obviedades, sobre todo obviedades, ¿no? Pertenecientes al ámbito de la física, que para nosotros son en efecto obviedades hasta el extremo de que no seríamos, hasta el extremo de que nos cuesta trabajo reconocerlas, porque son tan obvias y cuando las decimos nos parece que no estamos diciendo nada, ¿no? ¿De acuerdo? Y que sin embargo pues no siempre fueron obviedades y que incluso se puede seguir, o sea, no lo eran antes del siglo XVI, digo, ¿no? E incluso se puede seguir, digamos, por muy obvias que sean, cuán difícil es a lo largo de la historia de la física el hacer que la física sea en su conjunto consecuente del todo con esas obviedades, ¿no? En estas obviedades citábamos el principio de relatividad del movimiento, ¿no? Entonces citábamos el principio de relatividad del movimiento, es decir, el hecho de que el movimiento de algo se constata siempre con respecto a algún sistema de referencia, aquello de que si A con respecto a B se mueve así, pues entonces B con respecto a A se mueve así, ¿no? Siempre para constatar un movimiento hay que adoptar un determinado sistema de referencia, o si queréis decirlo así, a un cuerpo fijo, ¿no? Que se considera fijo, ¿no? Bueno, entonces hay que conocer un cuerpo que se considera fijo y que en principio todos los sistemas de referencia son igualmente válidos, ¿no? O sea, en principio, ¿qué quiere decir en principio? Pues decíamos que en principio todos son igualmente válidos, quiere decir que la única razón para preferir uno u otro es la de que la descripción que resulte de adoptar un sistema de referencia sea más simple que la que resulte de adoptar otro, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, recordábamos la primera aplicación masiva, digamos, de este principio a lo largo de los albores de la modernidad, ¿no? Bueno, entonces,
la cuestión es la siguiente: ¿qué hay en este principio, por ejemplo? Es un ejemplo solo, podríamos poner otros ejemplos desde la física, lo que puede decir que hemos puesto quizás de todos, ¿no? ¿Qué hay en este principio? Es decir, ¿qué hay en este principio digamos, ¿por qué es válido eso en el fondo, ¿no? ¿Por qué es válido eso? La respuesta, que repito, en el fondo es la respuesta de todos, sin duda alguna. Lo que pasa es que estamos hablando de algo tan obvio, ¿no?, que precisamente de puro obvio nos cuesta trabajo formularlo, porque parece como que estamos montando una construcción conceptual para decir algo que no necesita de construcción conceptual alguna, sino que cualquiera lo tiene asumido, por así decir, de nacimiento, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué hay en este principio que lo hace obvio, ¿no? ¿Qué hay en este principio que lo hace obvio? Bueno, pues hay lo siguiente. De un sistema, ¿os habéis dado cuenta de lo que es un sistema de referencia y otro sistema de referencia, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, medir los movimientos de ciertos cuerpos celestes, por ejemplo, con respecto a la Tierra, ¿no? Tomando como cuerpo fijo la Tierra, o tomando como cuerpo fijo el Sol, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues os dais cuenta de lo que quiere decir que todos los sistemas de referencia son en principio igualmente válidos. No hay, por así decir, el cuerpo fijo absoluto, ¿no?, sino que será fijo con relación a sí mismo y quizá con relación a algunos otros, pero no con respecto a cualquier otro, ¿no? ¿De acuerdo? Os dais cuenta de lo que quiere decir sistema de referencia, de lo que quiere decir un sistema de referencia y otro sistema de referencia, y de lo que quiere decir el que en principio es tan válido uno como otro, que la opción tiene que ver únicamente con un criterio de simplicidad, es decir, digamos, describir la situación con el menor número de enunciados posibles, ¿no? Digamos, con el menor número de enunciados posibles. O sea, digamos, no gastar 1000 páginas para lo que se puede describir en 10, ¿no? Bueno, por caso, ¿no? 1000 páginas que tienen 1000 enunciados, 1000 proposiciones, 1000 tesis, 1000 fórmulas, ¿no? 1000 fórmulas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hay detrás de eso de que tan válido es uno como el otro? Bueno, pues por de pronto hay el hecho de que, digamos, la descripción de algo con respecto a un sistema de referencia siempre es traducible a descripción de eso mismo con respecto a otro sistema de referencia. Es decir, si yo tengo descritos una serie de movimientos con respecto al sistema de referencia A, o sea, tomando A como cuerpo fijo, ¿no? Esa descripción puedo traducirla a descripción con respecto a B, o sea, tomando B como cuerpo fijo, con la única condición evidente de que conozca cuál es el movimiento de B con respecto a A, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el movimiento de B con respecto a A? Está claro, ¿no? ¿Entendido? Y si yo tengo los movimientos, por ejemplo, si yo tengo una descripción detallada y correcta, no entro en si este era el caso o no en el siglo XVI, ¿no? Si yo tengo una descripción detallada y correcta de los movimientos de los planetas con respecto a la Tierra, ¿no? ¿De acuerdo? Y además conozco el movimiento de la Tierra con respecto al Sol, o lo que es lo mismo del Sol con respecto a la Tierra, entonces siempre puedo traducir esa descripción de los movimientos de los planetas con respecto a la Tierra en descripción de los movimientos de los planetas con respecto al Sol. O sea, si yo sé qué velocidad lleva el tren, si yo sé qué velocidad lleva el tren con respecto al suelo, ¿no? Si yo sé qué velocidad lleva el tren con respecto al suelo, entonces, sabidos los movimientos que tienen otras cosas, por ejemplo una vaca que pasa por allí, ¿no?, con respecto al suelo, pues puedo determinar qué movimiento tiene esa vaca con respecto al tren, ¿no? Es decir, que siempre es posible traducir los movimientos descritos en el sistema de referencia a movimientos descritos en el sistema de referencia B. Solo hace falta, naturalmente, que poseamos el dato de cuál es el movimiento de B con respecto a o de A con respecto a, ¿no? Eso está muy claro, ¿no? Eso es simplemente lo que diríamos sumar movimientos, ¿no? ¿De acuerdo? Si A se mueve con respecto a B a una velocidad de 30 km por hora y B con respecto a C la implicación de una velocidad de 40 km por hora, entonces A con respecto a C se mueve a 70 km por hora, ¿no? ¿De acuerdo? Se suman las dos velocidades, ¿no?
Está claro, ¿no? Si yo estoy dentro del tren, y me pongo a correr dentro del tren, ¿no? Pues corro, pues por ejemplo, a 15 kilómetros por hora, ¿no? ¿De acuerdo? Y el tren lleva una velocidad de 100 kilómetros por hora, pues yo me estoy moviendo a 115 kilómetros por hora con respecto al suelo, ¿no? Está claro, ¿no? Eso si corre en la misma dirección del tren, claro. Si me pongo a correr en dirección contraria, entonces en vez de sumarse se resta, ¿no? Está claro, ¿no? Entonces, esa operación, por lo tanto, de trasladar la definición en tema de referencia a B, es una operación puramente matemática, es decir, conocidos los datos de movimiento, pues es una operación puramente aritmético-geométrica. De hecho, así ocurre, y fue, digamos, el 90% del giro copernicano, ¿no? Por lo que se refiere al Sol, la Tierra y los planetas, ¿no? ¿De acuerdo? El 90% del giro, pues fue algo de ese tipo, ¿no? Fue algo de ese tipo. El 90% de la argumentación, digamos, ¿no? Fue algo de ese tipo. O sea, sabida la descripción de Ptolomeo, la descripción antigua, ¿no? ¿De acuerdo? Pues con esos mismos datos, ver qué pasaría si en vez de situar al observador en la Tierra lo situamos en el Sol, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto es una operación de pura matemática, Una vez que tienes los datos, es una operación de pura matemática. ¿Qué pasa si en vez de situar al observador sobre el suelo lo sitúas en el tren, por ejemplo, ¿no? ¿En qué se transforman entonces las velocidades que hay con respecto al suelo, ¿no? Lo único que hace falta para hacer esa operación es saber cuál es la velocidad del tren con respecto al suelo, ¿no? Pero la operación en sí misma es pura matemática. Vamos a ver. Pues bien, la traducción de un sistema de referencia a otro sistema de referencia es algo puramente matemático y que se puede matemáticamente hacer siempre. Entonces, fijaros bien qué pasa. ¿En qué sentido esto nos conduce a un principio de relatividad del movimiento? Es decir, ¿en qué sentido esto nos conduce a negar que pueda haber en general algún privilegio o prioridad de un sistema de referencia con respecto a otro? O sea, ¿en qué sentido eso que he dicho de la traducibilidad matemática de cualquier sistema de referencia a cualquier sistema de referencia, en qué sentido eso implica que no puede haber sistema de referencia privilegiado de suyo? Bueno, pues en el sentido de que si hubiese un sistema de referencia privilegiado de suyo, ese privilegio sería algo, por lo que acabamos de decir, no susceptible de ninguna exposición en términos de operaciones matemáticas, ¿no? O sea, sería algo, por así decir, opaco a las matemáticas, por principio, ¿no? Opaco a las matemáticas, ¿no? Sería algo opaco frente a la matemática, ¿no? Puesto que acabamos de decir que matemáticamente siempre se puede traducir de un sistema a otro, ¿no? ¿De acuerdo? Acabamos de decir, matemáticamente siempre se puede traducir de un sistema a otro, ¿no? Por lo tanto, si hubiese un sistema de referencia privilegiado frente a otro, ese privilegio tendría que consistir en algo matemáticamente inexpresable, ¿no? Matemáticamente opaco, en algo, por así decirlo, no susceptible de medida ni de formulación alguna en términos de operaciones matemáticas. Tendría que consistir en algo extramatemático a ultranza, Por lo tanto, lo que hay detrás del principio de relatividad del movimiento, como de otros principios de esos obvios de la física, es el que no se puede admitir nada que sea a ultranza opaco a la matemática. No se puede admitir nada de lo que no pudiese haber jamás una expresión en términos de operaciones matemáticas. Que no se puede admitir nada de lo que no pudiese haber jamás una expresión en términos de operaciones matemáticas. O sea, en otras palabras, que la matemática tiene que ser lenguaje adecuado para expresar lo físico. ¿De acuerdo? Que la matemática tiene que ser lenguaje adecuado para expresar lo físico. Esto que hemos hecho con el principio de relatividad del movimiento podríamos haberlo hecho con otras cualesquiera de esas obviedades de la física, pero bueno,
No tenemos tiempo para hacerlo con todas, ni hace falta. Además, ¿qué más da hacerlo con una, con dos, o con tres, o con siete, ¿no? ¿De acuerdo? Se trata simplemente de hacer es una ilustración, simplemente. Es una ilustración de qué es lo que pasa. ¿Qué es entonces, por lo tanto, lo que establece ciertas digamos, características nuevas en lo que es física, o sea, conocimiento de cosas, conocimiento de lo que Kant llama objetos posibles de conocimiento, que establecen entre lo que es física en la modernidad y cualquier otra cosa que se pudiera haber entendido por física anteriormente, y que por lo tanto es una característica de eso que hemos dicho que llamamos conocimiento en Kant, en Fichte, pero que es verdad que es la noción de conocimiento de la modernidad, o sea, ¿qué es lo característico de ese modo de conocimiento específico de la modernidad que llamamos la física? A veces históricamente, pues precisamente para marcar esa característica añadimos el adjetivo de matemática, ¿no? ¿Qué es? Pues ese postulado, digamos, de que no puede haber ningún límite absoluto a la posibilidad de expresar los hechos físicos, los hechos empíricos en términos de operaciones matemáticas. Que no puede haber ningún límite absoluto, lo cual no quiere decir naturalmente que alguna vez se haya llegado a la meta de haberlo expresado todo en términos de operaciones matemáticas, ¿no? O sea, precisamente el que no haya ningún límite absoluto quiere decir que eso es una operación en progreso continuado, ¿no? Por lo tanto, nunca ha llegado a su final. Es decir, siempre hay cosas que no están expresadas en términos de operaciones matemáticas. Lo que pasa es que en eso se avanza y se sigue avanzando y se sigue avanzando, ¿no? Y lo que sí es un postulado es que no hay ningún límite absoluto. De hecho, a lo largo de la historia de la física y de la historia de la física en la modernidad, a lo largo de la historia de la física en la modernidad, historia que obviamente no podemos seguir aquí, a lo largo de la historia de la física, de los experimentos de la física, efectivamente se ha utilizado en situaciones de eso que llamamos crisis de fundamentos, ¿no? En situaciones de eso que llamamos crisis de fundamentos o discusión sobre los fundamentos mismos de la física, pero dentro de la física, pues a veces se ha utilizado, incluso sin formularlo de esta manera general a la que yo he recorrido ahora, pero a veces constantemente se ha utilizado como un argumento para refutar una determinada concepción, del modo de hacer la física, de los principios de la física, se ha utilizado como argumento para refutarla el que esa concepción consecuentemente llevaría a admitir algo tal que por definición no se lo podría expresar en términos de operaciones matemáticas. Aunque a lo mejor resulta que esta refutación es solo una refutación de principio que demuestra que esa física alguna vez tendrá que ser superada, pero no quiere decir que lo sea mañana, porque no quiere decir que tengamos ya otra mejor, ¿no? ¿De acuerdo? En cierta manera esto, con la física de Newton, que a todos os suena de algo, pues sucedió desde muy pronto. O sea, desde muy pronto se demostró que ahí se estaba admitiendo lógicamente, o sea, no, evidentemente no como entidad concreta, porque entonces ya sí que sería un problema actual, ¿no? Pero en coherencia lógica, la incoherencia lógica, efectivamente, el sistema físico de Newton lleva a admitir algo que no sería susceptible de expresión en términos de operaciones matemáticas, concretamente llega a admitir algo que no responde al principio de relatividad del movimiento, ¿no? Que no responde al principio de relatividad del movimiento. Por eso he elegido ese ejemplo, ¿no? Porque eso lo podéis ilustrar, pues, no sé, a través de cualquier libro de física, dado que cualquier libro de física elemental, además, o sea, porque la física elemental hoy en día sigue siendo todavía la física de Newton, ¿no? O sea, lo cual demuestra que haya esa contradicción en el fondo no impide que hasta cierto punto se pueda pragmáticamente funcionar, ¿no? Pero esto se hizo notar ya en su día, un muy ilustre, especialmente en este contexto contemporáneo de Newton, que es Leibniz, hizo notar eso, ¿no? Hizo notar eso y hubo una polémica bastante dura, en la cual, desde el punto de vista lógico, ciertamente ganó Leibniz, sin la menor duda. Desde el punto de vista lógico, ciertamente ganó Leibniz, pero desde el punto de vista pragmático, la física que siguió funcionando por la de Newton. Porque tampoco,
Y además no tenía más remedio que ser así, porque sí, Leibniz demostró ese fallo, pero lo que no consiguió fue formular una física mejor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces demostró el fallo, y además el fallo no, lo que se puede observar a través de cualquier libro elemental de física de hoy, dado que a nivel elemental sigue funcionando esa física, es aquello de saber hasta qué punto la física de Newton respeta el principio de relatividad del movimiento, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pues bueno, razonando vosotros mismos sobre un libro de física, no lo vamos a hacer aquí porque sería detenernos demasiado en esta cuestión que no tenemos que explicar en esta asignatura en principio, ¿no? Veis que vamos a ver, newtonianamente, o sea, incluso en la física elemental de hoy en día, pues sí que es relativo al sistema de referencia, el que haya una u otra velocidad, sí que es relativo al sistema de referencia, el que haya una u otra velocidad. Las velocidades sí son relativas a un sistema de referencia, pero en cambio no puede ser relativo a un sistema de referencia el que haya o no haya aceleración. Eso no puede ser relativo a un sistema de referencia. No puede ser relativo a un sistema de referencia, entre otras cosas, además entendiendo por velocidad, como sabéis, en la sistemática de Newton, que es todavía la física elemental de hoy, entendiendo por velocidad sin aceleración, o sea, entendiendo por qué no haya aceleración, entendiendo por velocidad constante, ¿no? Entendiendo por velocidad constante el valor absoluto de la cantidad de velocidad y además la trayectoria rectilínea, ¿no? El que la trayectoria sea rectilínea, ¿no? Se interpreta que hay aceleración no solamente cuando cambia el valor absoluto de la velocidad, sino también cuando nos apartamos de lo rectilíneo, ¿no? Eso suena un poco, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, o sea y eso, para que la física de Newton funcione, eso sí que se tiene que suponer que es absoluto. El que haya o no haya una aceleración, el que haya o no haya apartamiento del movimiento uniforme rectilíneo, eso sí tiene que ser absoluto. Eso sí tiene que ser absoluto porque cuando hay una aceleración y cuando hay ese apartamiento es cuando es preciso aportar una causa explicativa, lo que se llama una fuerza, ¿no? ¿Os acordáis, no? ¿De acuerdo? Lo que se llama una fuerza, ¿no? Por lo tanto, eso sí que tiene que ser algo que o ocurre o no ocurre, ¿no? ¿De acuerdo? No puede ser algo que depende del sistema de referencia, porque o tenemos o no tenemos que buscar una causa determinante de ese cambio, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, el que haya o no haya ese cambio tiene que ser algo que o sí o no, ¿no? No puede depender de desde dónde lo miremos, ¿no? ¿De acuerdo? De donde se sigue, pues que, vamos a ver, que en Newton sí que son igualmente válidos sistemas de referencia tales que al pasar del uno al otro no aparezcan ni desaparezcan aceleraciones. Eso sí, esos son igualmente válidos, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando al traducir de uno al otro no aparecen ni desaparecen aceleraciones, ¿no? Pero si al pasar de uno a otro sí aparecen o desaparecen aceleraciones, entonces ya no, porque aquí quedamos, ¿hay que buscar una causa explicativa o no hay que buscar ninguna causa explicativa? ¿No? ¿De acuerdo? Eso no puede depender de dónde situemos al observador, ¿no? ¿Entendido? O sí, o hay algún factor que está influyendo y produciendo un cambio, o no lo hay. ¿De acuerdo? Por eso resulta que, hay un cumplimiento parcial, insuficiente del principio de relatividad del movimiento, porque solamente son iguales en derechos, por así decir, sistemas de referencia que se muevan unos con respecto a... Sistemas de referencia tales que al pasar de uno a otro no se introduzcan ni desaparezcan aceleraciones. Y como aceleración quiere decir el apartamiento respecto de la trayectoria uniforme rectilínea, pues eso quiere decir solamente son igualmente válidos sistemas de referencia que se muevan unos con respecto a otros de manera uniforme rectilínea. O sea, es indiferente en principio tomar un sistema de referencia u otro, sí y solo si esos dos sistemas de referencia, el uno con respecto a otro, se mueven de manera uniforme rectilínea. Por tanto, ahí hay un claro incumplimiento del principio de relatividad, porque el principio de relatividad es general, puesto que la transformabilidad matemática o
la traducibilidad matemática de un sistema de referencia a otro no está condicionada porque el movimiento de uno con respecto al otro sea uniforme rectilíneo. No, basta con que se conozca cuál es, lo hemos dicho hace un momento. Basta con que se conozca cuál es. No hace falta que sea uniforme rectilíneo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí, relativamente, está incumpliendo. Bueno, bien. Por eso, esto ha sido ¿para qué? Para demostrar cómo efectivamente ese tipo de suposiciones, para demostrar de paso también que el principio de relatividad del movimiento, a pesar de la obviedad que tiene para todos y que parece que no estamos diciendo nada, sin embargo, pues no ha resultado tan fácil, si es que se ha conseguido, que eso habría que verlo, el llegar a formular una física que sea enteramente consecuente con él. Por ejemplo, la que seguimos estudiando en los libros elementales de física no lo es, no lo es. Eso por una parte, y por otra parte también, como efectivamente este principio de relatividad del movimiento pues ha funcionado como un motor, es decir, por ejemplo, se refuta una teoría física haciendo observar que no es enteramente consecuente con el principio de relatividad del movimiento, ¿no? Fijaros bien, por eso fue por lo que Newton tuvo que admitir un espacio absoluto y todas aquellas cosas que a lo mejor suenan de algo, ¿no? No era por un capricho teológico que tuviese, sino la consecuencia lógica era precisamente porque no era tonto, es decir, la consecuencia lógica de eso de que en definitiva pues no es verdad en su sistemática que todos los sistemas de referencia sean igualmente válidos unos que otros, todos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, hay que, digamos, elegir, puesto que si uno se mueve con respecto a otro de manera que no es uniforme y rectilínea, entonces ya no pueden ser los igualmente válidos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de todos modos, esta polémica, o sea, el que se arrastre esta polémica a lo largo de toda la modernidad, pues demuestra que efectivamente sí se está suponiendo el principio de relatividad del movimiento, si no, no habría toda esta gresca, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, si no, Newton habría podido contestarle a Leibniz, pues bueno, efectivamente no estoy cumpliendo el principio de relatividad, ¿y por qué habría de cumplirlo, no? Pero no, evidentemente Newton no puede contestar eso no lo entendería nadie, ¿no? ¿De acuerdo? Eso no lo entendería nadie. Entonces, o sea, está funcionando el principio de relatividad, pero lo que nos interesa ahora, olvidémonos ya si queréis del principio de relatividad del movimiento. ¿Y qué es lo que había detrás del principio de relatividad del movimiento? Acabamos de demostrar que lo que hay detrás del principio de relatividad del movimiento es el postulado de que no haya ningún límite absoluto a la expresión en términos de operaciones matemáticas, ¿no? Que no haya ningún límite absoluto a la expresión en términos de operaciones matemáticas. Es decir, que no haya que admitir nada que hubiese de ser definitivamente opaco a la matemática. Definitivamente opaco a la matemática. Que no haya que admitir nada que sea definitivo. O sea, en otras palabras, ahí hay un postulado de expresabilidad de jure. Recordamos ya lo que es de jure y de facto. No quiere decir que en algún momento dado esté expresado todo, sino que de jure es. Hay un postulado de expresabilidad de jure en términos de operaciones matemáticas. O si queréis decirlo así, para emplear una expresión más breve, un postulado de calculabilidad. Un postulado de calculabilidad. Lo ente, entendiendo por ente lo objeto de posible conocimiento, lo ente ha de ser por principio calculable, lo que no quiere decir que en momento alguno lo tengamos exhaustivamente calculado, sino simplemente que no hay ningún límite absoluto a la posibilidad de seguir avanzando en el ejercicio de ese cálculo. No hay ningún límite absoluto a la posibilidad de seguir avanzando. Esa calculabilidad incluso pasa a ser de alguna manera, por lo que se refiere a lo físico, sinónimo de racionalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo que se refiere a lo físico, claro. Sinónimo de... Pero lo físico quiere decir lo objeto de conocimiento. Ya tenemos kantianamente esa distinción objeto de conocimiento, objeto de decisión, ¿no? Bien, entonces, lo físico ha de ser calculable, ¿no? Lo físico ha de ser calculable. Ha de ser calculable de suyo, es decir, no hay ningún límite absoluto a la posibilidad de seguir avanzando en esa calculabilidad. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto con lo que veíamos de Fichte, ¿no?
En Fichte, en cierto modo, en Fichte, en el propio Fichte, todo esto de la expresión en términos de operaciones matemáticas, de la relatividad del movimiento y todo esto, por supuesto que Fichte no lo da por hecho, es decir, esto que acabo de decir no tiene que argumentarlo Fichte, simplemente es que nosotros que somos, digamos, bueno, no sé qué, pero tardomodernos o tardísimo modernos, ¿no? Que venimos muy tarde y entonces estamos mucho más acostumbrados, o sea, estamos, digamos, demasiado acostumbrados a ciertas cosas, mucho más que Fichte, de modo que ya tan acostumbrados estamos que las hemos olvidado, y entonces tenemos que recordárnoslas, ¿no? Tenemos que recordarnos cuál es nuestro propio estatuto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fichte todavía lo vivía, ¿no? Porque eso todavía es, digamos, eso todavía es la modernidad en marcha, lo nuestro ya es la modernidad cansada, ¿no? O sea, entonces ya una cosa que seguimos viviendo en ella, pero que ha adquirido ese tipo de obviedad de Nietzsche y Limonat que decíamos en un momento, ¿no? De no darnos cuenta, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso tenemos que insistir mucho en ello. En Fichte eso está, por supuesto, dado por obvio, ¿no? Dado por obvio, pero es que no necesitaba recordárselo tampoco a sus lectores, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Fichte? Bueno, pues evidentemente tiene que ver, hemos llegado a una calculabilidad, como inherente a la noción moderna de conocimiento, ¿no? A una calculabilidad, es decir, a una, digamos, no opacidad definitiva de nada frente a la posibilidad de hacer cuentas, ¿no? O de hacer cálculos, ¿no? ¿De acuerdo? Fichte reclamaba una, digamos, suprimibilidad, o si queréis decirlo así, productibilidad, suprimibilidad, controlabilidad, dominabilidad. ¿Os acordáis? O sea, por la vía de que, bueno, pues los posibles objetos de conocimiento son los posibles fines, y los posibles fines, para que yo pueda autodeterminarme, tienen que ser suprimibles, ¿no? Tiene que ser algo por encima de lo cual, o más allá de lo cual yo esté, ¿no? Reclamaba una suprimibilidad, identificaba, digamos, ente, o sea, cognoscible, con suprimible, con controlable, o sea, con suprimible, o sea, productible, con algo de lo que se puede aspirar a algún día determinar si lo hago o no lo hago, ¿no? Si se hace o no se hace, si lo hay o no lo hay, ¿no? En ese sentido, con suprimible, puesto que deja de ser algo autónomo, deja de ser algo que vale por sí mismo y es por sí mismo lo que es, ¿no? ¿De acuerdo? Fichte habla de suprimibilidad, ahora hemos hablado de calculabilidad. ¿Hasta qué punto no son la misma cosa? ¿Hasta qué punto no son la misma cosa? Vamos a ver. El hecho de que algo esté calculado, de que algo, digamos, consigamos explicarlo en un cálculo, el hecho de que algo esté, digamos, matemáticamente construido, vamos a decirlo así, matemáticamente construido, evidentemente no significa ya que lo controlemos en el sentido de que lo podamos producir o suprimir a voluntad. El hecho de que algo en concreto, algo en particular, el hecho de que algo en particular, porque siempre se da algo en particular, siempre estamos hablando de algo en particular, el hecho de que algo en particular esté, digamos, matemáticamente explicado, esté matemáticamente formulado, esté obtenido como resultado de un cálculo, esté calculado, esté generado en un cálculo, no quiere decir ya, sin más, que lo podamos producir o suprimir a voluntad, pero claro, no quiere decir eso porque siempre ese cálculo matemático que nos conduce a esa cosa será un cálculo dando por supuesto cierto. Precisamente porque estamos hablando de alguna cosa particular, esto, aquello, lo más allá, el calcularlo, el generarlo matemáticamente, el producirlo como resultado de un cálculo, será siempre producirlo como resultado de un cálculo que presupone unos datos. Es decir, por lo tanto, claro, eso no significará que ya podamos producirlo por la sencilla razón de que esas presuposiciones pues podrían no estar bajo nuestro control. Podrían no estar bajo nuestro control, simplemente. Podrían no estar bajo nuestro control y por tanto el hecho de que a partir de esas presuposiciones
tengamos calculado el objeto en cuestión, no quiere decir ya que podamos producirlo, puesto que posiblemente no disponemos de todos los recursos que según ese mismo cálculo harían falta para producirlo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, porque no podemos controlar todos los medios que harían falta para producir ese objeto, ¿no? Por eso el hecho de haberlo calculado no quiere decir que estemos en condiciones de producirlo o de suprimirlo, de determinar si se produce o no. Pero con esto ya estoy diciendo que el hecho de que no podamos producirlo se debe precisamente a que el cálculo todavía no es exhaustivo, a que el cálculo tiene unos límites, a que el cálculo no es total, ¿de acuerdo? No es total puesto que sí, calculamos ese objeto, pero partiendo de determinadas presuposiciones, ¿no? Partiendo de determinadas presuposiciones, partiendo de determinados medios o de determinados datos que quizá no estén en ese momento bajo nuestro control, ¿no? Por lo tanto, sí, evidentemente, la posibilidad de haber calculado algo, el haber calculado algo, ciertamente no significa poder producirlo, pero es porque ese cálculo siempre se refiere a algo determinado y supone en el entorno cosas que o las hay o no las hay, que no están a su vez producidas por un cálculo, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, el cálculo no significa productividad, en la medida en que siempre es un cálculo parcial, limitado, ¿no? Por lo tanto, claro, efectivamente no significa producibilidad porque tampoco la calculabilidad es nunca total, es nunca absoluta. Ya he dicho que en la calculabilidad se avanza y lo único que hemos postulado es que no haya ningún límite absoluto a ese avance, pero nunca hay una calculabilidad total tampoco, ¿de acuerdo? Nunca hay una calculabilidad total. Entonces, la calculabilidad no significa productibilidad de eso que está calculado, sencillamente porque la calculabilidad, al ser de algo determinado, precisamente no es total, parte de determinadas presuposiciones de determinadas materias primas, ¿no? Y de determinados medios, ¿no? Que o tenemos o no los tenemos, ¿no? ¿De acuerdo? Que por lo tanto no son a su vez resultado de un cálculo, sino que de momento están ahí. Están ahí donde están. De momento son contingentes. De momento son contingentes. De momento. Pero lo que se está postulando es que no haya ningún límite absoluto en cuanto a llevar el cálculo más allá, y más allá, y más allá, y más allá. No hay ningún límite absoluto, quiere decir que tampoco se ha llegado nunca a una meta absoluta. Si se hubiese llegado a una meta absoluta, habría un límite absoluto, evidentemente, ¿no? Luego, ¿qué quiere decir? Efectivamente, la calculabilidad de facto no implica, no conlleva productibilidad, porque la calculabilidad de facto nunca es total, siempre es limitada, ¿no? O sea, siempre es sobre la base de ciertos datos contingentes, ¿no? Datos no calculados, sino meramente que los encontramos o no los encontramos, ¿no? Pero la calculabilidad de suyo sí que implica productibilidad, o sea, como lo demuestra la consideración que acabamos de hacer. Es decir, la calculabilidad no implica productibilidad, la calculabilidad no implica capacidad de producir, precisamente porque nunca es completa. Precisamente porque nunca es completa. Pero cuanto más completa sea, más cerca estará de la posibilidad de producir ese objeto, ¿no? Cuanto más hayamos calculado no solamente el objeto a partir de unos supuestos, sino también los supuestos quizá a partir de otros supuestos anteriores, y así sucesivamente, cuanto más hayamos calculado, más cerca estaremos de la posibilidad de producir, ¿no? De la posibilidad de controlar que lo haya o no lo haya, que lo haya o no lo haya, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que calculabilidad equivale a controlabilidad. Sí que es cierto, porque la controlabilidad no es nunca total, debido a que tampoco lo es la calculabilidad, ¿no? Lo único que estamos postulando es que no haya ningún límite absoluto a ella, que siempre podamos seguir avanzando, ¿no? Bueno, entonces, con esto, lo que sí hemos hecho es, es efectivamente establecer un puente que nos faltaba, Es decir, Fichte había llegado a
por eso de la autodeterminación que decíamos, los fines que podamos proponernos o presentarnos han de ser siempre fines a su vez suprimibles, decíamos, fines tales que estemos por encima o más allá de ellos. Y los fines, el ámbito material de los fines, a la vez el ámbito de los objetos posibles de conocimiento. Entonces, he dicho que los objetos posibles de conocimiento habrán de ser siempre suprimibles, ¿no? Un ente, un objeto posible de conocimiento es un suprimible, digamos un controlable, un dominable, algo de lo que de suyo se puede llegar a decidir si lo hay o no lo hay, si se hace o no se hace, si sigue teniendo lugar o no sigue teniendo lugar, si tiene lugar o no tiene lugar. Habíamos llegado a eso. Y habíamos dicho, vamos a ver hasta qué punto esto en efecto corresponde con la noción de conocimiento, hasta qué punto esto corresponde con la noción de conocimiento. Y ahora hemos llegado a la conclusión de que con la noción de conocimiento moderna, sí. Con la noción de conocimiento moderna, sí. Porque la noción de conocimiento moderna implica calculabilidad, y calculabilidad es efectivamente productividad y finicidad. Calculabilidad es efectivamente control. Calculabilidad es efectivamente control, porque es verdad que la calculabilidad que de hecho hay nunca implica el total control, pero no lo implica porque tampoco es la total calculabilidad, sino que es la calculabilidad de algo determinado a partir de unos supuestos más amplios que a su vez quizás sean algún día calculables. Por lo tanto, sí que es verdad que esta noción de conocimiento, que a diferencia de lo que pasaba en Kant, esta noción de conocimiento, que a diferencia de lo que pasaba en Kant, deriva de la noción de lo práctico. En Kant estaban las dos a la misma altura, ¿no? ¿De acuerdo? Estaban las dos a la misma altura. Aquí no. En Fichte no. En Fichte hay primero eso de lo práctico, que además es la mera autodeterminación, y de ahí se sigue todo, incluso el conocimiento. De ahí se sigue todo, incluso el conocimiento. Que esa noción de conocimiento que se deriva de la propia autodeterminación y por eso es una consecuencia de que haya algo práctico, ¿no? Esa noción de conocimiento pues sí que es efectivamente la noción, que no es una noción de conocimiento que se saque de la manga, sino que efectivamente es la noción moderna de conocimiento, o sea, la noción de conocimiento vinculada a eso, ¿no? Bueno, y aquí hacemos la pausa correspondiente con un retraso, una breve pausa.